Vamos a mirar la palabra del día de hoy en Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os dará. Versículo 8, no lo quería mirar, pero vamos a leer, dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Vamos hasta el versículo 8, vamos a leer hasta ahí. Entonces nosotros los verdaderos justos, los verdaderos santos, nosotros tenemos a un Dios, ¿no? Tenemos a nuestro Padre. Muchas veces la iglesia nos ha enseñado que para poder como lograr lo que nosotros queremos, claro, es importante buscar el querer de Dios, ¿no? Lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces aquí dice, pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, cuando una persona trata de conseguir las cosas por sí mismo, eh, no lo está haciendo por la obra de Dios o porque cree en Dios, sino simplemente lo hace porque son por sus propios medios, ¿no? Pero nosotros, la iglesia nos ha enseñado que debemos tener una palabra, una promesa para para poder avanzar, ¿no? Entonces, en Santiago capítulo 2 vamos a mirar, Santiago capítulo 2 habla sobre la fe, ¿no? Santiago capítulo 2. Y es importante que podamos ver esta palabra y que no nos quedamos con lo que nos parece o con lo que nosotros pensamos. La palabra de Dios nos instruye a una sola cosa, a creer, a recibir la palabra. ¿Me hago entender? Entonces, Santiago, el libro de Santiago capítulo 1, vamos a mirar el em, versículo 6. Santiago capítulo 1, versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado al otro. Entonces es importante que nosotros pidamos con fe. Pidamos con fe. Pero esa fe, ¿qué es? Lo hemos explicado y es importante que la fe es creer en esa palabra. Si la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 21, versículo 6 dice, hecho está. Si la palabra de Dios dice, hecho está, pues nosotros ¿qué debemos hacer? Avanzar, ¿cierto? Seguir, ¿no? Eh, gen- eh, 21, 6, sí. Dice de esa manera, Apocalipsis 21, 6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Era para corroborar, era para corroborar. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Si la palabra de Dios nos dice en esta palabra, hecho está, y nosotros decimos, yo quiero viajar. Por ejemplo, aquí el otro año, en Colombia, va a haber un retiro. Es por ahí más o menos a finales de enero que empieza y termina la primera semana de febrero. Va a haber un retiro, bueno, va a haber un campamento mundial en donde van a haber muchas personas de muchos países, ¿no? Entonces, claro, avanzar con la promesa es que es, ¿qué es? Yo quiero ir al sitio, yo quiero ir al retiro espiritual, yo quiero ir a tal cosa, yo quiero ir a este campamento mundial, a que me compartan la palabra, el evangelio verdadero. Pero no puedo porque no tengo dinero, no tengo cómo sustentar los gastos del viaje. Pero no se preocupe, si usted ya es justo y ya recibió la salvación, ¿quién trabaja en su vida? Jesucristo, Dios. De esta misma manera, no se preocupe, pida con fe, pida en oración a Dios que Dios le va a dar lo que a usted necesita. Pero si la persona tiene doble ánimo, ¿será que esa persona va a recibir lo que quiere? O sea, la persona puede decir, bueno, Dios me ha guardado de tantas cosas, pero si yo quiero ir al campamento mundial, pues, yo creo que eso sí no. Yo creo que eso Dios no me lo va a sustentar, no me va a dar el dinero. Eso es doble ánimo, ¿cierto, hermano? Pero pida con fe. Por alguna razón, si Dios no le permite el dinero ya, pero en algún momento usted sí o sí va a estar en ese sitio, en ese retiro espiritual, en ese campamento mundial, escuchando la palabra. Para que tú estés escuchando este video, es porque en algún momento de tu vida has pensado, yo quiero conocer la verdad, yo quiero conocer el evangelio que me dé la salvación, quiero recibir
la verdadera salvación. Pero para que tú estés acá, para que estés aquí, Dios permitió de alguna manera. Y gracias a Dios, tú estás acá. ¿A quién debes agradecer? A Dios. Porque si has escuchado los videos anteriores o es la primera vez que estás escuchando esto, aquí se te va a anunciar evangelio puro, sin mancha. Entonces, en el versículo 6 de Santiago capítulo 1 dice en la primera parte que pida con fe, no dudando nada. Entonces vimos en Mateo capítulo 7, versículo 7 dice que pedid y se os dará. De esta misma manera debemos nosotros avanzar por la fe. De que esa manera vamos a poder avanzar, ¿no? Así dice, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que pide, recibe. Entonces es muy importante. Y bueno, una cosa que quería hablar es que es importante que nosotros recibamos la guía de la palabra, la guía de los ministros, el corazón de la iglesia. No es simplemente vivir para, como quien dice, lo que se nos da la gana, no. Debemos como expresar nuestro corazón y decir, bueno, mire, escúcheme, yo tengo planeado hacer esto, hacer lo otro, usted qué me dice, qué me aconseja. El ministro o el seminarista le va a decir, en la palabra de Dios dice así, le va a guiar, le va a guiar. Entonces lo más importante es que cuando una persona recibe la salvación, es como un niño, ¿no? Un niño, ¿qué pasa? Pues no sabe, es inexperto, es inmaduro. Necesita que una persona ya adulta espiritualmente, ¿no? Porque puede que físicamente sea una persona menor que usted, o menor que yo, o mucho mayor que yo, o mucho mayor que tú, pero tiene la sabiduría para guiarte, para compartirte la palabra. Y es importante porque Dios habla por medio de los ministros, de los siervos, ¿cierto? De la iglesia. Pero si nosotros menospreciamos eso, vamos a vivir una vida muy, muy, muy lamentablemente fracasada. Porque pensamos que solamente, ya, yo ya recibí la salvación, ya puedo hacer lo que se me da la gana. Pero no. Entonces, también me puse a pensar o meditar en la palabra. Y estaba pensando, hay hermanos que no comparten, no predican la palabra. Por no predicar la palabra así como lo estamos haciendo, aunque sea por redes sociales, así aunque sea en TikTok, así aunque sea en la plataforma donde estamos subiendo este video, por no decir el nombre. Bueno, debería ser al revés, pero predique la palabra, predique el evangelio. Pero esa persona por no vivir para el evangelio, por no predicar el evangelio, vive una vida como, ay, yo sé que debo predicar el evangelio, pero ahorita, después, ahorita, más tarde. Yo sé que debo predicar el evangelio porque mi Señor Jesucristo me dio esa tarea y así. Pero predíquela, predique el evangelio. ¿Dios para qué lo llamó? Para que predique el evangelio. Pero si usted no habla, si su boca se calla así, pues las personas que estén a su alrededor, ¿qué les va a pasar? ¿Qué les va a pasar por no escuchar el mensaje? No importa que no reciban, que no escuchen, pero lo más importante es que ellos por lo menos estén enterados de este mensaje tan hermoso que es el Evangelio. Decir Evangelio es lo mismo que decir buenas nuevas, ¿no? Entonces el hermano bien compartía el día de ayer que a muchas personas se le va a predicar el Evangelio, pero a algunos solamente se le va a predicar el Evangelio para testimonio. Es decir, cuando estén delante de Dios, Dios les va a decir, yo le prediqué a usted por medio de tales personas, de tal hermano, de tal persona, yo le prediqué. Y usted para testimonio me está diciendo que sí, me escuchó o que nos escuchó o que escuchó a tal hermano o hermana, pero usted no creyó. Está dando usted testimonio delante de Dios que usted no quiso creer, que usted no recibió, pero se le advirtió, se le dijo. Es como el atalaya, ¿no? Eso lo vimos en un video que subimos de cómo evangelizar. Así está titulado, ¿no? Cómo evangelizar. Y lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube que se llama Salvador de los Pecados. En el atalaya dice que si viere venir la espada y el atalaya no tocare trompeta, cuando llegare la muerte a esa persona o a estas personas, la sangre no será sobre
el atalaya, es decir, el que anuncia trompeta, no será sobre esas personas, sino el por no haber tocado la trompeta, por no haber anunciado. Pero dice que si viniere la espada y tocare trompeta y el pueblo no se apercibiere, pero aún escuchando la trompeta, el aviso, la sangre no será sobre la atalaya, sino sobre la misma persona, porque no quiso ponerse alerta al mensaje, a la trompeta, ¿cierto? De la atalaya. Entonces ya no es culpa de la atalaya, se le anunció el mensaje. De esta misma manera, en el día del juicio, habrán personas que creen y que no creen. Se definen solamente en eso, personas que creen y que no, no más. Algunos Dios les va a decir, a usted yo ya le compartí, yo a usted le advertí. Bueno, no en sentido, no en sentido malo, sino en sentido bien. Yo a usted le prediqué, le compartí el evangelio, pero usted no quiso creer. Usted rechazó. En su corazón había algo más que la palabra de Dios. Usted no era temeroso de Dios. De la persona dice, ah, sí, entendí, sí, a mí me predicaron, pero no quise escuchar. Tiene testimonio, da testimonio como cuando está un hijo y está un hermano y da voces al padre o a la madre y le dicen, ah, es que mi hermano, mi hermana me hace esto, me hace lo otro. Y el hermano dice, ah, sí, sí, es mi culpa, perdóneme, perdóneme. Está dando testimonio de que aceptó su error. Estaba mal, pero aceptó su error delante del padre, delante de la madre. ¿Me hago entender? Entonces, hay hermanos que sí, que conocen el Evangelio, predican el Evangelio, pero hay otros que simplemente no lo hacen. Entonces, esas personas, ¿qué están esperando? Esas personas que están esperando, ah, no, es que hasta que yo no tenga la pared pintada de verde para poder utilizarla como un fondo, o hasta que yo no me opere la nariz, o hasta que yo no tenga determinada vestimenta, o hasta que las personas que estén a mi alrededor hagan silencio para yo poder compartir en un video. No, esos son pensamientos que Satanás pone para que la persona, para que el justo no predique el evangelio, no lo haga. Entonces vamos a mirar una palabra en Lucas capítulo 14, versículo 26. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 26. Vamos a mirar esa palabra. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y también su propia vida, no puede ser digno de mí. Ahora el versículo 8, presten atención, dice, versículo 27, perdón, versículo 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces muchas personas no quieren llevar la cruz de Jesucristo. Es decir, ¿a qué me refiero? No predican el Evangelio, sino simplemente son solamente oidores. En la palabra de Dios dice que no seamos nosotros simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. Es decir, que prediquemos, que compartamos este mensaje. ¿Quién puede predicar el Evangelio? El justo, el salvo, la justa, la hermana o el hermano que Dios le ha permitido, la justicia de Dios, le ha permitido pasar por un juicio y gracias a eso ahora es justificado, es limpio de pecado. Ahora esa persona que tiene en su corazón el Evangelio, pero ¿qué debe hacer? ¿Ocultarlo? Y nosotros vimos en una palabra, si mal no me equivoco, hermano, y me podrá corregir. Ah, no, creo que fue con otro hermano. Ah, no, creo que sí. La parábola de las minas. ¿Sí ha escuchado esa palabra, hermano? La parábola de las minas, que eso está como, bueno, vamos a leer Lucas capítulo 19, versículo 12, dice, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino, y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos la aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Ahora, si seguimos más adelante, hay uno que dice el versículo 20,
uno de sus siervos, el versículo 20 dice, vino otro diciendo, aquí, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, porque tomas lo que no pusiste y sigues lo que no sembraste. Entonces, en este versículo que dice, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en mi pañuelo. Bueno, aquí tengo un bolsillo. La tengo guardado en un pañuelo. Y dice el versículo 21, la primera parte dice, porque tuve miedo de ti. Muchas personas cuando tienen el Evangelio en su corazón y ya recibieron la palabra, tienen miedo de anunciar esto a las personas porque piensan que su papá, que su mamá, que su tío, que su primo, que su abuelo, que su vecino, que su vecina, va a decir, oiga, ¿y usted no le da pena publicar esos videos? Diciendo, "No, pero la persona que piensa, ay no, entonces mejor no hago esto porque me van a juzgar, me van a criticar. No, predique la palabra, predique el Evangelio. Si usted es verdaderamente salvo, salva, justa, santa y perfecta o perfecto, predique el Evangelio, no lo esconda en un pañuelo o no lo esconda bajo tierra. También hay una palabra en donde Jesús explica una parábola donde hay unas personas que son como unas monedas y uno de ellos dice que lo escondió en tierra y que él sacó de la tierra la moneda y le entregó el talento, la parábola de los talentos, ¿no? Hay una parábola que eran de los 10 talentos, si mal no me equivoco. Entonces, uno de sus siervos de esta palabra, él escondió el talento en la tierra. Es decir, lo guardó para sí mismo. Dios permitió que para nosotros, en nuestro corazón, recibiéramos el Evangelio, la salvación. Cuando llega el fin del mundo y dice que ningún ángel, nadie sabe la fecha ni la hora en que vendrá, es porque ¿qué? Porque los ángeles no pueden saber la fecha de o cuándo nuestro Señor Jesucristo va a volver, porque a ellos no les es dado predicar el Evangelio. A nosotros sí. Nosotros somos vasijas de barro, que nosotros Dios permitió atesorar el Evangelio como un gran tesoro, algo tan valioso. Entonces es muy importante esto, hermanos, que vimos en Lucas capítulo 14, versículo 26. Nosotros aquí predicamos el verdadero Evangelio, ¿no? Y para las personas que les es difícil pensar, pero yo cómo voy a decir que soy santo y que no tengo pecado si yo todavía cometo errores. O para las personas que les da miedo compartir este evangelio que hemos predicado, que hemos compartido en este video y en videos anteriores. ¿Qué dice esta palabra? La vamos a volver a leer. Lucas 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y también su propia vida, no puede ser digno, no puede ser discípulo, no puede ser mi discípulo, perdón, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí dice, ¿no? Eh, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Jesús dijo en Lucas capítulo 9, versículo 23, que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. También en Mateo capítulo 16, si es Mateo capítulo 16, versículo 24, si mal no me equivoco, ¿no? Lo pueden buscar. Que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Es decir, predique, comparta el Evangelio. Hay algo que para Dios es igual que la idolatría. Hay algo igual. Dios, digamos que lo que represento aquí con mi mano es la idolatría, ¿no? Pero hay algo que al punto de vista de Dios, a los ojos de Dios, es igual que la idolatría. Algo igual, que es la cobardía. Los cobardes. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Habíamos leído ese mismo capítulo, pero el versículo 6. Pero vamos a ver el versículo 8. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice, espero que lo tengan ahí. Esperen, disculpen. Dice esta palabra. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte
en el lago que arde fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, viendo esta palabra, para Dios, ¿qué es más igual que que con la idolatría? La cobardía. Claro, aquí no estamos diciendo que la persona que no predique el evangelio no significa que se vaya a ir al infierno, porque la salvación no se pierde. Los dones que Dios da, la salvación, ¿qué es? Un don de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que los dones de Dios son irrevocables. Cuando una persona recibe la salvación, es decir, que recibe el don de Dios, ese don de Dios, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿cierto? Que está en el Nuevo Testamento, ese versículo, ese don de Dios, ese Dios no lo quita. Pero, ¿qué es abominable para Dios? ¿O qué ve Dios igual que la idolatría? Y la cobardía, ¿no? Vamos a mirar Hebreos capítulo 7, vamos a mirar Hebreos capítulo 7. Vamos a mirar Hebreos capítulo 7, versículo 25, que está en el Nuevo Testamento. Dice, por lo cual también por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestro Señor Jesucristo, Dios intercede por nosotros. No se preocupe si usted no tiene el mejor celular, el mejor dispositivo, el mejor micrófono o tiene la mejor iluminación, porque hay personas que dicen, es que yo no puedo predicar porque aquí cerca de mi casa se escuchan unos perros ladrando o se escucha a mi familia por allá diciendo groserías, malas palabras o interrumpiéndome, entrando a mi cuarto o simplemente que hay una carretera, una calle y pasan muchos carros, ambulancias, eh, bomberos, aparecen o pasan carros de la policía y hacen mucho ruido, no importa. Que aparecen camiones, no importa. Predique el evangelio. Hay tiempo para todo. Predique la palabra. No le tenga miedo. Lo que vimos en la palabra. No tengas temor. No dudes. No dudes. Es importante en nuestro corazón tener la palabra, la promesa. No importa que el video sea lo más elaborado o lo menos elaborado, pero por lo menos que una sola persona escuche y que reciba, es ganancia, es mucha ganancia. Entonces, esta palabra dice, ¿no? Por lo cual también, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre, para interceder por ellos. A los que se acercan a Dios, Dios intercede, ¿no? Entonces, les hago una invitación. Les hago una invitación a las hermanos, a las personas que prediquen el Evangelio. Si no saben qué es el Evangelio, escuchen los videos anteriores. No importa, escuchen. Invito que antes de poder como de predicar es importante que te capacites, que escuches, que recibas como esa inducción, ¿no? Como esa palabra, ese conocimiento de la verdad y ahí sí prediques la palabra. Te invito a que tú, escuchando estas prédicas, tengas como un papel y un esfero, una lapicera, un lápiz y tomes nota, porque es importante atesorar la palabra en nuestro corazón. La palabra de Dios, no nuestra palabra, no, palabra de Dios. Entonces, es importante esto, hermanos. Entonces, me complace mucho como compartir esta palabra porque he conocido o he escuchado que hay hermanos que no predican la palabra porque están como muy ocupados o no pueden o simplemente están esperando y dicen, no, yo después, yo después. Pero si una persona dice después, 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 nunca lo va a hacer, nunca lo va a hacer. Entonces, es importante que la Biblia dice muchas veces, niégate a ti mismo, cambia tu corazón, niégate a ti mismo, cambia tu corazón. ¿Cierto? Es muy importante negarnos a nosotros mismos. Vamos a mirar una palabra por acá, vamos a mirar. Vamos a mirar Mateo capítulo 6, versículo 1. Mateo capítulo 6, vamos a mirar. Mateo 6, versículo 1, que está en el Nuevo Testamento, es el primer libro de la Biblia. Vamos a mirar. Dice,
Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, nosotros los que predicamos el Evangelio, la Biblia dice, ¿no? Que eh, la Biblia dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Nuestras recompensas, bueno, y en la palabra de Dios aquí también dice en Mateo capítulo 6, versículo 19, también lo dice. Vamos a mirar Mateo capítulo 6, versículo 19 y creo que el 20 también. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Así dice, ¿no? Voy a volver a leer. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La Biblia dice en Proverbios que de toda cosa guardada guarda tu corazón. Si mal no me equivoco, es Proverbios capítulo 4. Vamos a mirar. Si es Proverbios capítulo 4, que está en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar. Proverbios está después de Salmos. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice. Proverbios 4, 23 dice. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. De nuestro corazón emana la vida. Guardemos nuestro corazón, escuchando la palabra, escuchando estas prédicas, escuchando estos videos, escuchando estos programas, por así decirlo, nuestro corazón se guarda, queda como empapado de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 5 dice que pidamos a Dios sabiduría. En Romanos capítulo 3, versículo 4 dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es decir, todo ser humano, hombre o mujer, todo hombre mentiroso. Pero Dios veraz. ¿Dónde podemos ver la verdad? En la palabra de Dios. Entonces, claro, Santiago capítulo 1, versículo 5 dice que pidamos sabiduría, que Dios dará abundantemente la sabiduría, sin reproche lo dará, no escatima, no escatima. Lo que nosotros estamos compartiendo es para que tú pidas a Dios, al Padre, sabiduría. Si esto que estamos compartiendo verdaderamente proviene de Dios, proviene del Padre, proviene del Espíritu, ¿cierto? Del Espíritu de Dios. Entonces es importante que, como todo hombre es mentiroso y sea Dios veraz, pues al pedir sabiduría, Dios nos va revelando, su palabra es verdadera. Lo que me están compartiendo es la verdad, porque sale de Dios. No es que salga de nosotros por nuestro conocimiento, sale por el corazón de Dios, lo que Dios ha colocado en nuestro corazón. De esta misma manera, atesorando eso en nuestro corazón, eso en nuestro pensamiento, podemos tener una clara claridad, una seguridad que podemos compartir esta palabra. Tenemos la seguridad. Aunque hay personas que nos vayan a criticar como papá, mamá, familia, hermanos, amigos, el esposo o la esposa, quien sea. Tenemos la seguridad que esta palabra nos da la seguridad y no tenemos temor. Eso no nos aflige, no nos hace estrellar contra el mundo, sino que vamos a poder avanzar derecho. ¿Me hago entender? Entonces, es importante que, y vuelvo a repetir, tú no puedes ser de las personas que Dios ve igual que la idolatría, es decir, los cobardes. Debes ser una persona muy valiente. Atrévete a compartir los videos. Te doy el permiso de descargar este video que estás escuchando ahora o los videos que estamos haciendo en TikTok. Te animo a que descargues esos videos y aunque tú no quieras aparecer en la cámara, no importa. Publica estos videos. Edita los videos, organiza estos videos. Hazlo como tú quieras. Edita estos videos. Tú te descargas un editor de video, descargas un fragmento de la predicación
y lo subes a tu red social, de pronto a WhatsApp, de pronto a TikTok, a YouTube, pero predica este evangelio. Lo importante es el mensaje, no la persona que está hablando. Por ejemplo, mañana va a compartir el hermano, hoy me tocó compartir a mí, ayer le tocó compartir al hermano, pero eh, ¿es nuestra fama, nuestra gloria? No, no es nuestra gloria. Y bien lo dijo el hermano, ¿no? Nosotros no predicamos a nosotros mismos, sino que nosotros predicamos a Cristo. En Proverbios capítulo 11, lo pueden buscar, en Proverbios capítulo 11, versículo 30 dice que el fruto del justo es árbol de vida. Entonces no es nuestra apariencia, nuestra persona que está apareciendo acá, porque nosotros podemos tapar esto y solamente nos estarían escuchando, sino es el mensaje. Entonces animo a que prediquen el evangelio, que no sean cobardes y que lo vimos en Lucas capítulo... Lucas, vamos a terminar con esta palabra, vamos a terminar con esta palabra. Lucas 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos, mujer, hermanas, hermanos, y aún también su propia vida, viendo todo esto de acá, aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Entonces, prediquen el Evangelio y es importante porque el tiempo es corto lo que nos queda. Aunque las personas no reciban la palabra, no reciban el Evangelio, nos juzguen, nos critiquen, se rían de nosotros. Ah, es que usted no sabe leer. Ah, es que usted tiene vestido de tal manera. Ah, es que usted lo veo que está como desarreglado o lo veo que no tiene buena iluminación. ¿Qué importa que no tenga buena iluminación, buen micrófono, buen todo? No importa. Predique el Evangelio. Deseche su propio pensamiento y predique. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar, hermanos. Listo, hermano. Sí, oremos para finalizar este en vivo. Pues digamos que como pues hablamos hoy, y la palabra dice prediquemos el evangelio, ¿sí? Y dice que empezamos con el libro de Mateo 7, donde dice pedid, sí, pedid y se los dará, tocad y se les abrirá, ¿sí? Porque todo, pero nos dice también que pidamos con fe. Es decir, que el pedir tiene que ir de la mano con la fe. ¿Por qué? Porque la fe dice que nos justifica. Por la fe en Jesucristo somos justos. Entonces dice la escritura que Dios escucha la oración del justo. ¿Sí? Entonces es importante eso. ¿Sí? Entonces, pues, oremos para terminar y, ¿sí? Entonces, Señor, te damos gracias por este día, por permitirnos una vez más escuchar tu palabra. Sabemos que estamos en el fin de los tiempos y lo único que tenemos que hacer es predicar el Evangelio, porque así nos dice que todas las personas que escuchen, en vez de burlarse, en vez de endurecer su corazón, permítele, Señor, que reciban realmente, porque el tiempo es corto, que reciban ese mensaje que nos dice que somos salvos, somos perfectos por la ofrenda que se hizo una sola vez y para siempre por medio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos en todo el mundo. Te pedimos por nuestra familia, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros amigos, por todo, Señor, que permitirás tú que escuchen nuestro evangelio, que lo reciban para que ellos también sean salvos, Señor, porque la salvación es por medio del evangelio. Te pedimos por los hermanos que están por todo el mundo también predicando el evangelio. Señor, todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, Bien. hermano. Es muy importante predicar este evangelio y no callar. Si la persona que está escuchando esto realmente ha entendido el evangelio y cree en su corazón la salvación que es por medio del evangelio, a través de la obra de Jesucristo, perdón, a través de la obra de Jesucristo, no calle, no espere, haga con lo que tiene y Dios le dará, le permitirá compartir. De alguna manera, estoy seguro que si la persona sigue esta guía, Dios le va a dar, Dios le va a proveer.
Pero ¿por qué la persona espera y espera? No, es que después no, no calle y no espere. No calle y no espere. Ahí están dos puntos muy importantes de esta prédica. No calle el Evangelio y tampoco espere a recibir algo, sino con lo que tenga, predique. Gracias hermanos, amigos, invitados. Y nos estaremos el viendo de mañana, nos estaremos viendo el día de mañana a la misma hora y el hermano va a compartir. Entonces, esperen esa prédica del día de mañana porque va a ser para sus vidas grandemente los va a edificar. Entonces, chao, chao.